11, versículo 6. El libro de Hebreos 11, 6, un versículo muy conocido. ¿Lo tienen, hermanos? Gracias a los músicos, gracias a Dios que tenemos música, ¿verdad? En la iglesia. Para adorar y glorificar el nombre de Dios, aunque a capela también es muy hermoso. ¿Lo tienen, hermanos? Hebreos 11:6, la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Una vez más, hermanos, lo leen conmigo, por favor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gloria a Dios. Voy a pedir a los oficiales, a los diálogos, si ponen en manos de Dios, para que Dios me use como un instrumento de su palabra y llegue a cada uno de nuestros corazones. Bendito Dios, buen Padre, Señor, una vez más te agradecemos por tu presencia entre nosotros, por la corrección emocional, por la alabanza, Señor, por cada persona aquí presente. Y ahora, Señor, por tu palabra que ha sido leída en este momento, úsala como un canal de bendición, Padre de la gloria, que tú puedas hablar a través de tus labios, Señor, úsala que cada palabra va a salir de tu boca, Señor, mira con el poder de tu bendición para cada reparte a cada uno de nosotros, Señor, de nuestra necesidad, Señor, toma control de cada vida, de los más pequeños y los más grandes, Señor, y nosotros te adoraremos. Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? Extrañamos a nuestros pastores hoy, ¿verdad? Amén. Pero gloria a Dios que nos sigue usando, ¿verdad? Amén. Que son de bendición también en otra iglesia, hermanos. Sabemos que las jóvenes, ¿verdad?, están llevando una serie que es de los frutos del Espíritu. En esta noche toca hablar de la fe. Y el título es Los niveles o etapas de la fe. No es una reflexión muy pequeña, pero que ya sabemos, ¿verdad?, lo que es la fe, que es primordial para el cristiano, pero a Dios le place estarnos recordando su palabra. Y vamos adelante en este viaje a la transformación. La fe es primordial para el cristiano, ¿verdad? Somos salvos por fe, vivimos por fe y no por vista. Todos tenemos la oportunidad de la salvación, todos somos llamados a la fe. ¿Pero qué es la fe? La fe, sabemos que es la confianza, es creer. En hebreo la palabra es emuná, que significa firmeza o seguridad. En griego la palabra es pistis, que significa convicción, credibilidad o certeza. El libro de Hebreos nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. También nos anima a tener paciencia en medio de grandes dificultades y a poner nuestra vista en el Todopoderoso y no en las cosas terrenales, en las que vemos. Pero hay diferentes tipos y niveles de fe. Una es la fe natural, la que todos tenemos independientemente de nuestras creencias religiosas. Es como dijimos que la fe es creer o confiar. Como yo confío en este medicamento, yo confío en un abogado, confío en un doctor porque dicen que es muy bueno, pero esa confianza o esa fe no sirve de nada, sino que la fe que sirve es la que nos salva, la que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, que es la siguiente fe como fe salvadora, por la cual estamos todos aquí, ¿verdad, hermanos? Amén.
Lo primero que se necesita en esta fe es creer que Dios existe, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esta fe es dada por Dios a todos para ponerla en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro único camino al Padre. Tenemos la convicción de que Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creemos que si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y sabemos que ahora somos justificados por la fe, teniendo paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que un día no muy lejano viene por nosotros, porque Él dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es la fe en Cristo Jesús. ¿Lo creemos, hermanos? Amén. Amén. Hay otra fe que es el don de Dios. Esta fe es uno de los 9 dones del Espíritu que el Espíritu Santo da a la iglesia para edificación de la iglesia. Se encuentra en 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esta fe es un regalo de Dios muy necesario para que los otros dones sean manifestados. Esta fe no se desarrolla, el Espíritu Santo la da así de grande, ni tampoco es dada a todos, pues es una capacidad especial que el Espíritu Santo otorga a algunas personas para tener una confianza sobrenatural y una certeza absoluta de que Dios obrará en situaciones imposibles o difíciles. Es dada solo para quienes Él quiere usar en circunstancias específicas. ¿Recuerda usted cuando Pedro y Juan iban camino a la iglesia, en la puerta de la iglesia de la Hermosa? Estaba una persona, era cojo, y que le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dice, y tomándolo por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Este es el gran don de fe que el Espíritu da a la iglesia. No solo a los personajes bíblicos, sino a la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Y damos esos dones. Hay otra fe que es la que los jóvenes están hablando, la fe como fruto del Espíritu, que está en Gálatas, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esta fe es una virtud que tenemos todos, los que hemos recibido su Espíritu Santo, que ya hemos sido lavados con la sangre de Cristo Jesús, los que hemos dejado al viejo hombre y somos nacidos de nuevo. Primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. En este tipo de fe quiero nombrar como ejemplo en el libro de los Hechos, cuando Bernabé
A Bernabé cuando llegó a Antioquía, dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Recibió el Espíritu Santo, tenía esa fe del fruto del Espíritu. Otro de ellos es cuando eligieron a los diáconos, también en el libro de los Hechos 6:5 dice, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Recibió el Espíritu Santo, tenía el fruto del Espíritu, fe. Es el fruto del Espíritu que provoca esta fe. Esta fe puede crecer. Jesucristo dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí hacia allá, y se pasará, y nada os será imposible. Un grano de mostaza está así de pequeñito, pero si lo sembramos, lo alimentamos, lo regamos, va a crecer, ¿verdad? No se va a quedar así de pequeño. Esta fe crece leyendo la palabra de Dios, crece escuchando los milagros que Dios ha hecho, escuchando los testimonios como ahorita. A veces no queremos pasar a dar un testimonio, nos quedamos esperando, ay, que pase otro, y nos quedamos sentados y pasa el tiempo y no dimos gracias por ese testimonio, esa bendición que Dios nos dio. A veces es algo que nosotros le pedimos a Dios, pero a veces son cosas que ni le hemos pedido, pero Dios nos bendice y nos sorprende. Yo me gozo mucho cuando alguien testifica y todos glorificamos el nombre de Dios. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta fe también es sometida a prueba para ser fortalecida. Dice Primera de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Somos pasados por el fuego como el oro. A veces Dios nos libra del fuego, a veces tenemos que pasar por el fuego para ser fortalecidos, pero mientras pasamos por ese fuego, Él está con nosotros, no nos deja solos, sino que permite que nuestra fe sea fortalecida. Hay algunas otras ocasiones que tenemos que estar en el foso de los leones, como Daniel. Hay veces que nos libra del foso, pero hay veces que tenemos que durar un tiempo ahí, pero Él está con nosotros. Y esos leones no nos dañarán. Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Dice el libro de Juan, el Evangelio de Juan 6:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Esta fe del fruto del Espíritu también tiene sus niveles, porque crece. El primer nivel es poca fe, y Jesucristo lo nombró en los evangelios, nombraba hombres de poca fe. Esta fe es inconstante, va y viene. Se compone de la lucha, pero la duda, de la esperanza, pero la incertidumbre. Esta fe nos dice, sé que Dios puede hacerlo, Él es todopoderoso, nada es imposible para Él, pero no estoy seguro de que Dios quiera hacerlo. Jesús, como decía ahorita, mencionó a algunas personas de poca fe, no para avergonzarlos, sino para exhortarlos y animarlos a que su fe crezca más. Mateo 6:25, Jesús mencionó ahí cuando nos dejó dicho que no nos afanemos, que no nos preocupemos qué habremos de comer, qué habremos de vestir. Dios alimenta las aves del cielo, viste las flores del campo, aún con ropas más hermosas que las del rey Salomón. Más adelante dice Jesucristo, ¿no hará mucho más a vosotros,
hombres de poca fe. En Mateo 8:26 también nombra cuando iban los discípulos en la barca con Jesús. ¿Recuerda usted cuando Jesús se durmió en la barca? Y dice que eran unas olas que hasta tapaban el barco de las olas tan grandes. Los discípulos que fueron y le dijeron a Jesús, lo despertaron y que le dijeron, sálvanos, que perecemos. Tenían miedo con temor. Y Jesús les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? En este nivel de fe es cuando se pone la mirada en el problema imposible, en nosotros mismos, en nuestras habilidades, en nuestros recursos, en nuestras capacidades. En este nivel hay enojo o desánimo cuando no se recibe lo que pedimos a Dios y se rinde. En este nivel es indispensable reconocer la poca fe para poder crecer. Recuerda también a usted al padre del muchacho endemoniado que Jesús le dijo que creyera, ¿verdad? Porque él decía, si puedes hacerlo, hazlo. Y le dijo, si crees puede suceder. Y el padre del muchacho endemoniado le dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Así como diciendo, creo en ti, pero en realidad no creo que suceda. O no puedo visualizar que suceda. Ayúdame a creer. Jesús comprendió su lucha, pero también su esfuerzo por creer y le premió su poca fe. Nuestro Dios también conoce nuestras luchas, conoce nuestras debilidades y desea que nuestra fe crezca. Y para eso debemos traer a nuestra mente quién es Dios. Pensemos en esos momentos de duda, ¿quién es Dios? Recordemos sus milagros, sus promesas, que Él es el omnipotente, el todopoderoso, que nos ama incondicionalmente y siempre nos ayuda. Dice su palabra, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hay un segundo nivel del fruto del Espíritu, que es la fe, que es la gran fe. Esta gran fe está basada en la verdad. No necesita pruebas, sino solamente la palabra de Dios. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Amén. Esta gran fe está dispuesta a esperar. Se enfoca en nuestro Señor Jesús, en su poder y no en las dificultades. No se trata de qué tan difícil sea el problema, sino que nuestro Dios es soberano y es todopoderoso. Es mayor que cualquier prueba que enfrentemos. Gloria a Dios. Como el centurión que confió en Jesucristo cuando iba a su casa para sanar a su siervo, que le dijo el centurión, no soy digno de que vengas a mi casa, pero solamente di la palabra y mi siervo sanará. Esta es la gran fe. Hay un tercer nivel, que es la fe perfecta. Es la fe que tiene paz, pero que también lo confirma. Sabe que Dios tiene el poder de hacerlo, pero no solamente que tiene el poder de hacerlo, sino de que ya lo hizo. Como Abraham, recuerda también cuando salió que Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, y él salió de su casa y que le dijo a su esposa Sara, iremos y regresaremos. Él sabía que Dios ya tenía un plan y él estaba confiado en Dios. Nuestro Señor Jesucristo también desea que tengamos esta clase de fe para que en todo momento podamos ver sus promesas cumplidas en nuestra vida. Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis.
Pero dentro de esta fe, de esta fe perfecta, también hay una fe equivocada. Leemos, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Leemos, para el que cree, todo es posible. Y dice su palabra y lo creemos, ¿verdad? Amén. Pero hay personas que tienen una fe equivocada creyendo en eso, pero lo miran como un medio para obligar a Dios a cumplir deseos. Como si Dios estuviera obligado a, yo tengo mucha fe, Dios lo tiene que cumplir. Pero esa es una fe equivocada, porque la persona que vive fuera de la voluntad de Dios no debe estar esperando las promesas de Dios. Pero el creyente obediente, con una fe en este tercer nivel, descansamos en las promesas de nuestro Padre Celestial, confiando en la voluntad del Padre, con la certeza que lo que es difícil para mí es posible para Él. Esta fe perfecta es la que tenían grandes hombres de la Biblia, como Pablo, que fue capaz de cantar himnos cuando estaba en la cárcel, pensando que tal vez al día siguiente podría ser ejecutado. Él no oró diciéndole a Dios, tú tienes el poder, yo tengo mucha fe, libérame de aquí. Dios lo hizo, ¿verdad? Pero por su fe, por su gozo, que en esa gran tribulación él estaba lleno de gozo adorando a Dios. Otro también es Pedro, que se acostó a dormir también en la cárcel cuando podían matarlo al siguiente día. Porque cuando conocemos a Dios, sabemos que estamos bajo su cuidado, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este mismo Dios en el cual confiaba Pedro, en el cual confiaba Pablo, es el mismo Dios que tenemos nosotros. Es el mismo Dios que abrió el Mar Rojo, el mismo Dios que levantó a Lázaro de la tumba, el mismo Dios que abrió camino al pueblo de Israel sobre las aguas, el mismo Dios que hizo milagros, y es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. En el libro de Génesis se relata la historia de Abel. Abel fue el primer hombre que tuvo fe. Él se encuentra en la primera lista del Salón de la Fe en Hebreos. Aunque Abel no fue usado como Moisés para libertar un pueblo, tampoco hizo milagros como Pablo, ni libertó a nadie como Moisés, pero con una ofrenda conquistó el corazón de Dios, con fe. Porque él no le dio una ofrenda a Dios por compromiso como la ofrenda de su hermano Caín, sino que Abel eligió la mejor ofrenda para Dios. Le creyó a Dios con temor, eligiéndolo porque sabía que era para el Dios Todopoderoso. Dice en Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Aquí podemos ver, hermanos, la importancia de tener fe, no solamente en lo que recibimos de Dios, sino también tener fe en lo que nosotros le damos a Él, reconociendo quién es Dios y quiénes somos nosotros. Teniendo la fe, teniendo la certeza, la seguridad de que Él es el Dios temible, el Dios todopoderoso, y con ese mismo respeto, temor
y reverencia, que es la ofrenda para Él, como cuando le ofrendamos nuestra vida, que cada día se la ofrendamos a Él. Nos presentamos ante Él siempre como una ofrenda y esperamos siempre que sea agradable ante sus ojos. Dice Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentémonos como un sacrificio ante Dios, con el respeto de saber que Él es Dios, el Todopoderoso, como Abel, que fue agradable ante sus ojos. A nuestro Dios le agrada nuestra obediencia. Le agrada que nos deleitemos en bendecirle, que nos deleitemos en agradarle, que nos deleitemos en servirle. Y la palabra deleite significa ánimo, gozo, placer de gozo, placer de ánimo. Y el Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Una cosa lleva a la otra. No sé si me estoy dando a explicar. Una cosa lleva a la otra. Nosotros obedecemos a Dios, Él concede nuestras peticiones que ya le pedimos con fe a Él, porque Él se agrada cuando le obedecemos. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Sus riquezas en gloria son enormes. Él es el creador del cielo, de la tierra. Hay una anécdota de un niño. Este niño se fue al parque con su papá y el niño le pregunta a su papá: papá, ¿de qué tamaño es Dios? Y el papá voltea a ver al cielo y en eso va pasando un avión y el papá le dice al niño: mejor tú dime de qué tamaño es ese avión. El niño le hace así, voltea y dice: pues casi no lo miro porque el sol no me deja verlo, míralo bien. Voltea a verlo y dice: ay, es bien pequeñito el avión. Cuando el papá voltea y lo mira y le dice: vamos a ir al aeropuerto. Llegan al aeropuerto, lleva al niño a un lado cerca de un avión y le dice: ¿y ahora de qué tamaño dices que es el avión? Y el niño le dice: estoy sorprendido, papá, el avión es enorme. Le dice: pues así es Dios. Dios siempre es grande, estés viéndolo de cerca o estés viéndolo de lejos. Siempre es grande y poderoso. Va a depender de nosotros cómo miremos a Dios, o de lejos o de cerca. Nuestro Dios es un Dios grande. Gloria a Dios. Estemos siempre cerca de Jesús, el autor y consumador de la fe. Pongamos siempre nuestra confianza en el que todo lo puede. ¿Cuál es el versículo de los miércoles de la oración? Esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén, gloria a su nombre. Nuestra confianza está en un Dios grande. Un Dios que estemos lejos o cerca de Él, Él sigue siendo grande. Él es el incomparable Dios de Israel. Y miren lo que nos dice en Jeremías 33:2. Cuando no hayamos salida a algún problema o alguna aflicción,
Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Y dice el versículo 3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que clamemos a este Dios grande. Quiero leer un versículo más antes de dejar lugar a quien corresponde. Miren en quién confiamos. Isaías 40:12 dice: el incomparable Dios de Israel, quien midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo, con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como el polvo. Él es el Dios incomparable que tenemos. Sigamos confiando en este Dios incomparable, y cada que pasemos por una prueba o algún conflicto, digamos como dice el Salmo 53:3: en el día que temo, yo en ti confío. Amén. Cuán grande es nuestro Dios. Amén. Que Dios le bendiga.